Hay algo acerca de las bases militares abandonadas que realmente nos hace pensar en nuestro pasado durante algunos de los periodos más monumentales de la historia mundial. También es un vistazo a cómo vivieron los soldados durante diferentes épocas históricas y lo que podría haber pasado por sus mentes. Hoy en día existen cientos de bases militares que han quedado abandonadas y que ya no cuentan con ningún uso, y ahora rendidas ante el poder del tiempo y la naturaleza solo sirven para exploración urbana o han sido restauradas para servir como museos. Pero las instalaciones militares tienen un encanto especial, no por el hecho de que sean militares, sino porque suelen ser especialmente grandes o extrañas, y a esto debemos agregar el hecho de que algunos de estos mega complejos fueron decisivos para la estabilidad mundial, por lo que créeme, tienen una fascinante historia que contarnos. Sin más, agarra tu botana y prepárate para infiltrarte en las 15 bases militares abandonadas más terroríficas del mundo. La década de 1950 fue una época plagada de miedo a una posible guerra nuclear. Fue a través de ese miedo que el ejército de Estados Unidos creó el programa de salvaguarda. Este programa rastreaba los misiles del enemigo y luego eran derribados con misiles desde el suelo. El complejo futurista que se construyó bajo y alrededor de una llamativa estructura piramidal y conocido como Complejo de Seguridad Stanley R. Michelson proporcionó el lanzamiento y control de decenas de misiles antibalísticos de corto y largo alcance. Dentro del complejo, junto con el radar, había 30 misiles antibalísticos Spartan y 16 misiles Sprint. La estructura contenía antenas parabólicas de radar y una vista de 360 grados que podía detectar misiles a unos 1100 kilómetros de distancia. El sitio también tenía un vasto sistema de túneles que se extendían a lo largo de muchos kilómetros. Con un precio de alrededor de $6.000 millones, esta base fue un fracaso masivo, y debido a un tratado con la Unión Soviética que limitaba el número de complejos de armas que cada país podía tener, Michelson ni siquiera permaneció en servicio durante un año entero. El complejo fue desactivado el 10 de febrero de 1976 y se convirtió en una de las bases militares abandonadas más infames en la historia. Esta especie de valle enorme es en realidad una colosal antena de radar que formaba parte del sistema OTH, Over the Horizon, de la antigua Unión Soviética. Escondido en la zona de exclusión de Chernóbil, el Duga-3 es una enorme montaña de acero soviético que una vez fue usada para reunir inteligencia militar. Con una altura de unos 50 pisos y más de 450 metros de ancho, la estructura es inmensa y solo recientemente se hizo accesible al público. Construido en 1976, el Duga-3 estaba equipado con una transmisión de radar de 10 megavatios, que es lo menos potente que se puede decir. Los Estados Unidos le darían a Duga el apodo del pájaro carpintero ruso debido al incesante chasquido que emitía para los operadores de radio. Fue diseñado para poder detectar los misiles estadounidenses entrantes, pero sus señales eran tan poderosas que se infiltraban en las señales de radio de todo el mundo, para frustración de muchos. Hoy en día, el pájaro carpintero ruso es útil solo para aquellos que buscan subir a la cima. Su enorme tamaño y su proximidad al reactor nuclear que causó el desastre de Chernóbil lo convierten en un recordatorio inolvidable de una época diferente y aterradora. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se encontró con una flota de naves que estaban obsoletas, en mal estado operativo o simplemente que no entraban en los planes militares de la posguerra. Todos esos buques estaban fondeados en diferentes puertos dentro y fuera del país, hasta que se decidió encontrarles un lugar donde podían ser mantenidos en reserva. El lugar escogido fue la bahía Suisun en California. Los barcos en Suisun formaban la mayor flota de la Reserva de la Defensa Nacional en ese tiempo. La idea era que estos barcos sirvieran en tiempos de emergencia o defensa nacional. En su punto más alto, la flota tenía alrededor de 2.000 barcos listos para la acción. Había un número de barcos notables en la flota de reserva de la bahía de Suisun. El más famoso era el USS Iowa. El USS Iowa luchó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, e incluso transportó al presidente Roosevelt. Desafortunadamente, muchas de estas supernaves nunca fueron utilizadas y prácticamente se volvieron obsoletas por completo, y la gran flota se convirtió en un cementerio marino, por lo que se ganó el apodo de la Flota Fantasma. Este grupo de barcos está varado desde hace ya varios años y ha creado extensos problemas ambientales para la bahía de Suisun debido a la enorme cantidad de pintura que se desprende de los barcos. Varias asociaciones ambientales tienen un plan en marcha para que todos los barcos sean retirados. Actualmente ya se han retirado unos 50 barcos, y algunos de ellos se han convertido en museos de guerra y otros en astilleros de chatarra. Sin embargo, incluso este esfuerzo fue abandonado y la mitad de la Flota Fantasma aún permanece en la zona.
No encontrarás mucho que ver al escanear una parcela de 23 hectáreas en una zona rural de Colorado, pero si te sumerges 50 metros bajo tierra encontrarás 3 silos construidos en la década de 1960 que alguna vez albergaron cohetes con puntas nucleares Titán 1. Estas instalaciones de concreto y acero con paredes de más de 4 metros de espesor cuentan con múltiples túneles y salas subterráneas. Hay 6 antiguos complejos de misiles Titán 1 que permanecen en la actualidad. El misil Titán 1 fue uno de los primeros misiles balísticos intercontinentales o ICBM desarrollados por los Estados Unidos. Forman parte de una familia de cohetes destinados tanto a la guerra como a la exploración espacial. El Titán 1 podía contener una ojiva W-38 con una potencia explosiva de 3.75 megatones, lo que es equivalente al poder de unas 250 armas atómicas como las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Los misiles estuvieron operativos entre 1962 y 1965, de unos 30 metros de largo y diseñados específicamente para transportar ojivas nucleares. Se almacenaron en estos silos hasta el final de la Guerra Fría y una vez retirados los misiles, los militares también abandonaron el complejo. Sorprendentemente, la seguridad es relativamente baja, por lo tanto han sido traspasados y vandalizados a lo largo de los años, aunque es probable que puedas entrar la contaminación tóxica debido a la corrosión del metal, la pintura impermeabilizante y el equipo eléctrico son razones suficientes para mantenerte alejado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin decidió que la Unión Soviética necesitaba un lugar secreto para esconder submarinos en caso de un inminente ataque nuclear estadounidense. Decidieron que la ubicación más ideal sería Balaklava, una pequeña ciudad a las afueras de Crimea. Balaklava está escondido en una ubicación privilegiada que lo protegía de las tormentas y era invisible desde cualquier ángulo en el mar. Su tamaño era tan grande que 14 submarinos podían estacionarse en sus muelles al mismo tiempo. La construcción de la base comenzó en 1954, duró 9 años y fue terminada completamente en 1963. El complejo era altamente seguro, era capaz de soportar una explosión nuclear con una capacidad de 100 kilotones y además incluía talleres de reparación, almacenes de armas, un sofisticado canal de agua y armas nucleares. La base estuvo activa hasta 1993 y el último submarino fue retirado de las instalaciones en 1996. La base submarina Balaklava fue convertida en Museo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en diciembre de 2002. Oficialmente conocida como Objekat 505, la base aérea de Seljava fue construida por las Fuerzas Armadas yugoslavas entre finales de los años 40 y principios de los 60 bajo una montaña en un lugar secreto en lo que hoy es la frontera entre Bosnia y Croacia, y fue una de las mayores instalaciones militares de Europa. De hecho, se gastó alrededor de $6.000 millones en su construcción, la cual se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. La base subterránea tenía 4 puertas y podían ser selladas herméticamente. Cada una pesaba 100 toneladas y fueron diseñadas para resistir el impacto directo de un arma nuclear de 20 kilotones, o sea, un daño poco mayor que el de las armas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Se colocaron radares de vigilancia en la cima de la montaña, que estaba protegida por sistemas de intercepción de misiles tierra-aire y fuertemente vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La base Objekat 505 estuvo destinada a protegerse contra agresores extranjeros, pero no se consideraba la posibilidad de que se produjeran problemas dentro del país, que es lo que finalmente sucedió. Durante la Guerra Civil Yugoslava, el ejército destruyó la base para inutilizar su uso por cualquiera de las facciones involucradas en la guerra. Por lo tanto, se utilizaron 50 toneladas de detonantes. El problema es que no todos lograron detonar, razón por la que Seljava es un lugar minado. En la actualidad, la policía de Bosnia utiliza el lugar como centro de adiestramiento para perros K9. Llamados así por el ingeniero civil que los diseñó, los fuertes marinos de Maunsell son extraños fuertes navales circulares construidos en el estuario de Támesis y alguna vez estuvieron unidos por pasillos. Equipados con reflectores y cañones antiaéreos, los fuertes se convirtieron en una formidable medida defensiva. En algunas de las torres aún se pueden encontrar fragmentos de armas que impactaron. Durante la Segunda Guerra Mundial en cada fuerte había unos 120 soldados listos para cualquier amenaza. Al final de la guerra, este fuerte fue responsable de destruir un barco alemán U-Boat, haber derribado 22 aviones enemigos y 30 misiles B-1 alemanes. Los militares abandonaron rápidamente los fuertes navales después de la guerra. Hoy solo quedan 2, Knock John Ford, que se utilizó a finales de la década de 1960 para transmitir la emisora Radio Essex, y Fort Rocks, también conocido como el Principado Independiente de Sealand.
Originalmente construido para tratar a pacientes con enfermedades incurables como la tuberculosis, Village Health Satin es un edificio enorme con un pasado no solamente interesante, sino espeluznante. El hospital fue construido a las afueras de Berlín entre 1898 y 1930 y tenía 60 edificios. Era tan grande que se construyó un pequeño pueblo a su alrededor, el cual incluía una oficina de correos, una carnicería y un restaurante. Parte del hospital fue transformado para tratar a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. Y sí, uno de esos pacientes fue un joven Hitler. Algunos edificios de Village fueron atacados por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero gran parte del hospital permanece intacto. Los soviéticos tomaron el control de Village después de la Segunda Guerra Mundial y permaneció como hospital militar hasta 1995. A pesar de los intentos de privatizar la grande e históricamente importante estructura, el hospital sigue abandonado, aunque debes saber que este es también famoso por haber sido utilizado como escenario en películas como El pianista y Valkyria. El acceso al sitio es bastante fácil, lo que ha resultado en exploración urbana y vandalismo. El fuerte Tilden en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York fue construido para proteger a Estados Unidos de barcos enemigos. El uso del sitio como base de defensa se remonta al año 1812, cuando Estados Unidos luchaba contra los británicos, pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial que se estableció una base permanente y que aún hoy sigue existiendo. El fuerte Tilden era conocido por los dos grandes cañones que tenía, llamados Battery Harris, los cuales podían girar 360 grados y lanzar proyectiles a una distancia de hasta 45 kilómetros. Con la Segunda Guerra Mundial acercándose, los Estados Unidos vertieron concreto sobre Fort Tilden para proteger la artillería de ser atacada, así como para asegurarse de que las armas no pudieran ser usadas por el enemigo. Su último uso militar fue en la década de 1970 y desde entonces ha sido inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos, aunque hoy en día es más utilizado para exploraciones urbanas. Las Torres Flak son un recordatorio del régimen alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Estas torres blindadas fueron construidas en respuesta a los incesantes ataques de la Real Fuerza Aérea Británica en Berlín. El mismo Hitler participó en el diseño de estas estructuras de tipo castillo y fueron construidas en Berlín, Austria y Hamburgo. La construcción de las masivas estructuras planteó algunas dificultades para el régimen, pero decididos a tener éxito, las torres se terminaron en un increíble plazo de 6 meses. Las Torres Flak tenían 7 pisos de altura y funcionaban en parejas, una como torre de defensa, la cual incluía poderosos cañones, y la otra como torre de mando. Además, los muros de hormigón y acero de hasta 3 metros de espesor eran prácticamente indestructibles. Las torres de defensa estaban armadas con una pesada batería antiaérea y antenas de radar retráctiles que podían detectar los ataques aéreos que llegaban desde 80 kilómetros de distancia. Las Torres Flak también sirvieron como refugios antiaéreos para civiles. Estas torres siguen en pie hoy en día y las ciudades en las que se encuentran han tenido problemas para decidir qué hacer con ellas, ya que son un crudo recordatorio de una época oscura en la historia. Al darse cuenta de que el ganador de la Segunda Guerra Mundial sería determinado por el oponente con la mejor fuerza naval, Alemania decidió construir bases indestructibles en las costas de sus territorios recién reclamados. La base submarina de Saint-Nazaire es una de esas bases militares increíblemente diseñadas y situadas en la costa de Francia. Los alemanes comenzaron a construirla en 1941 con la ayuda de miles de obreros y a finales de 1942 estaba terminada. Albergó 2 flotas submarinas que se utilizaron principalmente para destruir barcos comerciales. Además, Saint-Nazaire contaba con docenas de talleres de torpedos y comodidades que podría tener una base militar de servicio completo. La base era prácticamente indestructible, pero aún así fue objeto de muchos ataques de los aliados. Sorprendentemente sigue en pie hoy en día, ya que es demasiado caro destruir un lugar tan inmenso, y también se ha convertido en parte del paisaje civil de Saint-Nazaire. La historia del búnker de Greenbrier suena como algo salido de una película, pero como dicen, la realidad supera la ficción. El Greenbrier Resort, ubicado en una hermosa ladera en White Sulphur Springs, West Virginia, es uno de los resorts de lujo más famosos de Estados Unidos. El búnker se construyó en secreto debajo de este hotel por orden del presidente Dwight Eisenhower bajo el apodo de Proyecto Isla Griega. Este búnker sería capaz de albergar a los 1100 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense en caso de que estallara una guerra nuclear. El búnker cuenta con paredes de hormigón de 1 metro de grosor y filas
filas de literas metálicas para los que habitarían si los temores del gobierno se hicieran realidad. Además, el búnker tenía su propia planta de energía, su propia unidad de purificación de agua, una puerta de 25 toneladas, cámaras de descontaminación, una clínica, un laboratorio, una cafetería, salas de reuniones y más. La instalación era un secreto hasta que The Washington Post la expuso en 1992, lo que obligó al gobierno a desmantelarla. Ahora el búnker está abierto para turistas curiosos. Hitler residió en varios búnkeres durante la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno más popular que la guarida del lobo en Polonia. Este mega cuartel militar fue construido en 1941 para la ofensiva alemana sobre Rusia. Poseía unos 80 edificios camuflados, de los cuales 50 eran búnkeres. Estaba rodeado de campos minados, alambres de púas e inmerso en un tupido bosque. Además, tenía su propia central eléctrica y recibía suministro de una base aérea cercana. Esta estructura de hormigón armado fue el hogar de Hitler durante más de 800 días de la guerra y fue donde tomó decisiones tan amargas como la construcción de campos de trabajo para los judíos. Increíblemente, fue en este búnker también donde Hitler sobrevivió a un atentado contra su vida, tal vez el más cercano a terminar con él para siempre. Posiblemente te suene, ya que este plan militar se conoce como Operación Valquiria. La detonación en la sala se cobró la vida de 3 oficiales alemanes y produjo más de 20 heridos, pero gracias a la robusta mesa de roble, Hitler sobrevivió con tan solo heridas menores. No obstante, tras la derrota de Alemania, gran parte del búnker fue destruido. Ahora solo quedan porciones, la mayoría cubiertas de musgo, pero que siguen siendo una atracción turística creciente. Esta base de misiles de alto secreto, ubicada en Lituania y conocida como Plockstein, fue construida por una fuerza laboral de 10.000 hombres entre 1960 y 1962. La construcción de la instalación en su mayor parte fue subterránea y distaba mucho de ser económica. De hecho, la cuenta final era equivalente al costo de construir una pequeña ciudad, así que su costo fue de miles de millones de dólares. La seguridad era, como se puede imaginar, muy estricta, y la base estaba rodeada por una cerca eléctrica capaz de producir una descarga fatal de 1700 voltios. Compuesta por varios pozos profundos, varios hilos de misiles y un laberinto de túneles, la instalación era lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas y podía permanecer completamente autónoma durante un máximo de 15 días. Los hilos contenían numerosos misiles R-12 Dvina equipados con ojivas nucleares. Afortunadamente, el deshielo de las tensiones de la Guerra Fría tras la crisis de los misiles cubanos significó que las armas nunca se desplegaron, ni siquiera con fines de prueba. Al final, la escandalosamente cara base solo estuvo en funcionamiento durante 12 años. Sin embargo, el mantenimiento del sitio continuó, pero cesó a principios de la década de 1990 tras el colapso del comunismo y la desintegración de la Unión Soviética. Tallada en una montaña, esta base naval encubierta cerca de Tromsø fue construida por la Marina noruega a finales de la década de 1960, y sí, costó una fortuna. La factura final llegó a los 494 millones de dólares, lo que equivale a unos 3.800 millones de dólares y se ajusta para tener en cuenta la inflación. La base está equipada con la tecnología más avanzada y sofisticada que el dinero podía comprar en ese momento y contaba con más de 13.900 kilómetros cuadrados de edificios sobre el nivel del suelo, además de la gran cantidad de túneles y habitaciones bajo la montaña. La instalación de estilo villano de James Bond actuaba como la principal base de suministro y servicio para los submarinos de la OTAN que operaban en los mares de Noruega. Los submarinos entraban y salían de la instalación a través de canales secretos. Olavsvern perdió su importancia estratégica clave tras la caída del comunismo. La base fue retirada en 2002 y cerrada en 2009 por el gobierno noruego, que la puso a la venta a un precio muy bajo. La instalación se vendió finalmente en 2011 a un consorcio de compañías petroleras noruegas por solo 5 millones de dólares, una fracción de lo que cuesta construirla. Este ha sido nuestro especial de octubre, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte y activar esa poderosa y blindada campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.